Hola chicos, en este video voy a resolver un ejercicio de la tira de ejercicios. Vamos a trabajar con esta figura, la cual consta de una sección compuesta por dos perfiles ángulo dispuestos espalda contra espalda, separados entre sí una distancia de 12,7 milímetros. Estos perfiles ángulos son perfiles metálicos laminados en caliente y tienen una designación 102, 7,9. ¿Qué significa esta designación? Indica las dimensiones de uno de los perfiles ángulo, ¿sí? Los dos primeros números es el largo de las alas en milímetros y el tercer número es el espesor de las alas también en milímetros. Bueno, el ejercicio nos pide primero determinar la posición del baricentro de esta sección compuesta. Luego, una vez ubicado el baricentro, determinar la orientación de los ejes principales de inercia pasantes por el baricentro. Y por último, calcular los momentos de inercia asociados a esos ejes principales. Bien, para hacer todos los cálculos necesitamos conocer datos de la geometría de estos perfiles, ¿sí? Como dije que son perfiles laminados en caliente, esa información la vamos a ir a buscar a la tabla de perfiles del CIRSOC, ¿sí? Que esta tabla la van a encontrar ustedes en el campus, en la sección de misceláneas, donde están todas las tablas. Y la tabla contiene información de distintos tipos de perfiles laminados en caliente, ¿sí? Eh, Perfiles doble T, de alas angostas, alas anchas, hay varios perfiles doble T, luego perfiles C y otros, entre ellos los perfiles ángulo, que son los que necesitamos para este ejercicio. Bien, vamos a mirar un poco la tabla. ¿Qué incluye cada hoja de la tabla? Incluye primero una figura del perfil con el que estamos a trabajar, al cual le indica ejes de la sección transversal y distintas cotas que están indicadas acá en la tabla en función de la designación, ¿sí? Nuestro perfil dijimos que era el 102, 102, 7,9, cual está en la siguiente página, está acá, 102, 102, 7,9, es decir, esta fila. Bien, esta es la designación de perfil en milímetros y esta de acá es la designación comercial, que es igual pero todo en pulgadas. Y bueno, veamos qué tiene la tabla. Primero tiene dimensiones, B y T. ¿Qué es B y T? Eso lo vamos a encontrar acá en el dibujo, ¿sí? Como vemos, B es el largo de las alas y T es el espesor de las alas. Está en milímetros, siempre hay que mirar bien en qué unidades está cada valor de esta tabla para después usarlos correctamente en las cuentas y que los números nos den bien. ¿Qué más? Acá este AG. AG es el área de la sección transversal. Acá al costado tenemos qué significa cada una de los símbolos y las letras, ¿sí? Entonces nos da el área para cada tipo de perfil en centímetros cuadrados. Luego, ¿qué más? Acá nos dice distancia del centro de gravedad. Esto nos está indicando la posición del centro de gravedad en función de distintas cotas que nos da esta figura, ¿no? Que nos va a servir para los cálculos. Por ejemplo, esta distancia EX e Y es la distancia entre el filo del ala y la ubicación del baricentro de la sección transversal. Eh, y luego pasa a dar valores de momentos de inercia y distintos momentos de la sección, ¿sí? Eh, la tabla para cada perfil nos suele dar información referente a los ejes principales de inercia baricéntricos de la sección, a los cuales los llama X e Y. Pero para el perfil ángulo sucede que estos ejes X e Y que nos da la tabla no son los ejes principales de inercia, ¿sí? Sino que los ejes principales de inercia de la sección ángulo son estos ejes B y Z, ¿sí? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? Bueno, es muy sencillo. Vemos que el eje Z es un eje de simetría de la sección. O sea, la sección es simétrica respecto de este eje Z. Eso nos indica que es un eje principal de inercia. Nosotros siempre sabemos que si una sección transversal tiene un eje de simetría, ese eje es eje principal de inercia, ¿sí? Y el otro eje principal de inercia es cualquier ortogonal a él, ¿sí? Y como trabajamos con ejes baricéntricos, nos da este eje B. Nos da información también de los ejes X e Y,
porque se usan mucho. De hecho, nosotros los vamos a usar en este ejercicio, ¿sí? Fíjense que lo pone todo en un solo lugar, pone ix igual a ii. Eso es porque, bueno, si ustedes miran la figura se van a dar cuenta de que la disposición del área de la sección transversal respecto del eje y es igual que respecto del eje x, solo que girado. Por eso da todo igual. Pero acá está la información de los ejes principales de inercia P y Z. Y bueno, estos otros son cosas que no vamos a usar todavía. Esta S, nosotros en la clase solemos llamar S del momento estático, pero esto no es momento estático, ¿sí? Es módulo resistente, que es una cosa que vamos a usar más adelante en la materia. Por el momento no se preocupen por esto, ¿sí? Bien, bueno, podemos empezar con el ejercicio. Acá dibujé la sección transversal y vamos a empezar, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es ubicar la posición del baricentro. Bien, ¿cómo ubicamos la posición del baricentro? Lo que hacemos para eso es trabajar con la definición, ¿no?, de baricentro que sale de la fórmula de momento estático, ¿sí? Nosotros queremos averiguar las coordenadas en el plano del baricentro, dónde está, ¿sí? Bueno, tenemos una ventaja con esta sección, que es que tiene un eje de simetría que pasa por acá, ¿sí? Este eje vertical que dibujé es un eje de simetría. Entonces sabemos que el baricentro está en algún lugar sobre esta recta, ¿sí? Porque, de nuevo, cuando una sección transversal tiene por lo menos un eje de simetría, el baricentro se ubica sobre ese eje, ¿sí? Entonces sabemos que está en algún lugar por acá. Eso nos ahorra cuentas, ¿no? Porque ahora solamente necesitamos esta coordenada. Para eso vamos a plantear momento estático respecto de un eje perpendicular a este vertical, que yo por comodidad voy a ubicar acá, ¿sí? Y voy a llamar a este eje vertical eje Y a este eje X, ¿sí? Y vamos a tomar momento estático respecto del eje X para averiguar dónde sobre este eje de simetría se ubica el baricentro de la sección, ¿sí? Bien, entonces planteamos que el momento estático respecto del eje X es igual a el área total de la sección transversal multiplicada por la coordenada Y del baricentro, ¿sí? Y a su vez es igual a la sumatoria de las áreas que componen la sección transversal, ¿sí?, multiplicado por la distancia al eje X de los baricentros individuales de las áreas. Nosotros habíamos definido en la clase al momento estático como una integral, ¿no? Pero en definitiva una integral es una sumatoria, y como acá tenemos elementos discretos, que son estos perfiles de ángulo, lo planteamos como una sumatoria, ¿sí? Bien. Nosotros necesitamos averiguar esto, la posición la posición en I del baricentro, ¿sí? Para eso necesitamos esta área, estas áreas y estas posiciones en I. Bien, eso es lo que vamos a sacar de la tabla. Voy a volver a la tabla. Y vamos a buscar la posición del baricentro, ¿sí? Nosotros acá tenemos indicada esta cota, X e Y, da lo mismo, que nos dice, como ya habíamos dicho, la distancia desde el filo del ala al baricentro, que es lo que necesitamos para este ejercicio, para el perfil, para el eje X que planteé. Entonces vamos a buscarlo acá, en esta fila, 102, 102,7,9, y vamos a buscar el valor de X e Y, que es 2,78 centímetros, ¿sí? Entonces, guardamos ese número, y el otro valor que necesitamos es el área del perfil ángulo, ¿sí? En esta columna, vamos hasta acá, 102,7,9, y tenemos que el área es 15,65 centímetros al cuadrado, ¿sí? Bien, entonces, me anoto. El área de un perfil ángulo, ¿sí?, lo voy a indicar ahí con un dibujito de un ángulo, es igual a, habíamos dicho,
15,65 centímetros al cuadrado. Y la distancia desde el eje X hasta los baricentros individuales de cada perfil ángulo, es igual para ambos porque son dos perfiles iguales, es esta distancia E. ¿Sí? No sé si se llega a ver, sí, creo que sí, chiquito pero se ve, que vale E igual a 2,78 centímetros. ¿Sí? Bien. Esta E sería I sub I. Y esto sería A sub I. Bien. Bueno, entonces el área total sabemos que vale 2 veces A sub I, porque tenemos 2, y eso nos da 31, no, 31, 65, bueno, puede ser muy fácil, pero para meter la pata. Sí, 31,3 centímetros al cuadrado. Bien, ya con esta información podemos despejar I sub G, ¿sí? Porque sabemos que I sub G va a ser igual a... Este término se repite 2 veces porque ambos perfiles tienen la misma área y la misma distancia I sub I, así que sería 2 veces el área de un perfil ángulo por E por menos E, en realidad, porque la coordenada ahí es negativa. Sí, lo puse ahí positivo para arriba, sobre 2 veces el área de un perfil ángulo. Entonces simplifico y me termina quedando que la coordenada en I del baricentro de la sección transversal es menos E, es decir, menos 2,78 centímetros. Bien, entonces ya ubicamos el baricentro. Y lo voy a dibujar acá. Voy a dibujar acá este eje, que sería el eje X baricéntrico. Y este sería el eje Y baricéntrico. Bien. Y acá se ubica el baricentro G. Bien. Luego, el segundo paso es determinar la orientación de los ejes principales de inercia baricéntrica. Para esto está la fórmula de la tangente de 2 alfa que se dio en clase, pero no es necesario aplicarla acá porque nosotros ya sabemos cuál es la orientación de los ejes principales de inercia baricéntricos. Y es justamente estos ejes que dibujé acá. Porque, de nuevo, este eje IG y baricéntrico es un eje de simetría de la sección transversal. Y nosotros ya sabemos que cuando la sección transversal tiene un eje de simetría, además de que el baricentro está sobre ese eje de simetría, ese eje es eje principal de inercia baricéntrico. Y cualquier ortogonal a él es el otro eje principal de inercia. En particular, el baricéntrico es este eje XG. Así que no tenemos que hacer ninguna cuenta. Si quisiesen hacer la fórmula de la tangente de 2 alfa, les va a dar 0, porque el ángulo entre este eje y el eje principal de inercia baricéntrico es 0, porque es el mismo eje. Bien. Eso también nos simplifica el tercer punto, que es el de determinar los momentos principales de inercia baricéntricos, porque lo único que tenemos que hacer es averiguar el momento de inercia respecto del eje X y el momento de inercia respecto del eje Y. Bien. Bueno, vamos a arrancar por el más fácil, que es el eje X. Nosotros sabemos que... ahí ven. El momento de inercia respecto del eje X baricéntrico va a ser la suma de los momentos de inercia de momento de inercia respecto del eje X baricéntrico de cada perfil individual
sumándole el término de Steiner, ¿sí? Por trasladar ese eje. Ahora sucede que el baricentro de nuestra sección total coincide con los baricentros individuales de cada perfil ángulo, porque nos terminó quedando que la coordenada I era menos E, o sea, eso coincide con la coordenada I del baricentro de cada uno de los perfiles ángulo. Entonces no hay nada que trasladar, porque el eje X baricéntrico de cada perfil ángulo coincide con el eje X baricéntrico de la sección total. Por lo tanto, lo que nos va a terminar quedando es una suma directa, ¿sí? Igual voy a escribir la ecuación entera para escribirla correctamente. Entonces, el momento de inercia de la figura total, que la voy a dibujar así, como dos perfiles de ángulo, ¿sí? Respecto del eje X baricéntrico, es igual a el momento de inercia respecto de su propio eje X baricéntrico de un perfil ángulo más el área de un perfil ángulo por distancia al cuadrado. Voy a poner d cuadrado, ¿sí? Más el momento de inercia del otro perfil ángulo más el área de un perfil ángulo por también la distancia al cuadrado. Vamos a poner de 1 o de 2, como para que sea más general. Y como estas distancias ya sabemos que son 0, se anula esto y nos termina quedando que el momento de inercia respecto del eje X baricéntrico de la sección total es simplemente 2 veces el momento de inercia respecto del eje X de un perfil ángulo. ¿Sí? Vamos a ir a la tabla a averiguar cuánto vale eso. Bien. Nosotros queremos el momento de inercia respecto de este eje X o este eje Y, que es lo mismo, recuerden que es igual. ¿Sí? Y eso vale para el 102.7,9 vale 152,41 centímetros a la cuarta. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos que el momento de inercia respecto del eje X de un perfil ángulo es 152,41 centímetros a la cuarta. ¿Sí? Pero si lo copian. Sí. Bien. Por lo tanto, el momento de inercia respecto del eje X baricéntrico de la sección total es igual a 152 por 41, eso da 304,82 centímetros a la cuarta. ¿Sí? Bien. Y ahora nos falta el momento de inercia respecto del eje Y baricéntrico. Para lo cual sí vamos a tener que aplicar Steiner, porque ahora los ejes Y baricéntricos de cada perfil individual no coinciden con el eje Y baricéntrico de la sección total. Bien. Entonces tenemos que el momento de inercia respecto del eje Y baricéntrico de la sección total es igual al momento de inercia respecto del eje Y baricéntrico de una sección individual más el área de un perfil por la distancia al cuadrado. ¿Cuánto vale esa distancia? Bien, esa distancia vale de acá hasta el filo del ala, sabemos que tenemos E, ¿sí? Y luego le tenemos que sumarle media separación entre perfiles, ¿sí? Porque la separación era 12,7, entonces tenemos que sumarle 6,35 milímetros, ¿sí? Entonces esa distancia va a ser E más 6,35 milímetros al cuadrado, ¿sí? Eso para un perfil ángulo. Y ahora el otro. Bueno, pero ya sabemos que es exactamente lo mismo, ¿no? Pero del otro lado. Porque tenemos que el perfil es el mismo, por lo tanto, el momento de inercia va a ser igual. Y la distancia es igual. Si bien debería cambiar el signo, si esta distancia que yo escribí acá debería ser negativa, porque está en el negativo de las x, elevada al cuadrado, no me hago problema. ¿Sí? Y como es todo igual y simétrico, simplemente acá puedo poner 2 veces esto y me olvido. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esta cuenta. Ojo que acá puse esto en milímetros, ¿sí? Pero
hay que tener cuidado. Si estoy trabajando con todos los centímetros, cuando hago la cuenta, esto es 0,635, no 6,35. Entonces hago la cuenta y subí, ya sabemos que es igual a I sub x. Entonces tenemos va a ser 2 veces 152,41 más el área era 15,65 por E era 2,78 más 0,635 al cuadrado. Todo. Bien. Todo eso nos da 669,85 centímetros a la cuarta. Bien. Y ya tenemos resuelto el ejercicio. Ya obtuvimos la posición del baricentro y los momentos de inercia principales de la sección total. ¿Sí? Muy sencillo porque teníamos esta sección que tenía simetría.